Pero finalmente, esas mentiritas, si tu esposo oye que tú se las dices a tu mamá, ¿cómo va a confiar en ti? Un día decir, cuando me case con mi novia, ella me va a mentir a mí. Porque Por le más mintió que a la... venía todo, así haciendo muchas cosas a mi manera todavía, digamos que en rebeldía o por inmadurez y todo, pero yo aún sabiendo lo que debía hacer, obedecer, no lo No, hacía. dile, Señor, para mí es difícil de entender cómo esto se puede hacer, pero quiero hacerlo a tu manera y quiero que me muestres un camino en que yo pueda vivir libre de la mentira, sin depender de la mentira. Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenidos. Sé que hay muchos hombres también que siguen el podcast y pues me parecen inteligentes porque me parece que los principios de vida, la palabra de Dios, las promesas, el ser espiritual, sea hombre o mujer, es un camino para personas inteligentes porque tienen las herramientas para combatir y luchar contra todas las cosas que nos vienen en la vida. Así de que felicito a esos hombres que están conectados y que me mandan comentarios y que están atentos a estos temas. Estamos con Valerie Ferro. Gracias, Hola. Nenita, por estar acá. Una bendición y un privilegio contar contigo. Y hoy vamos a empezar otro ciclo con principios que para mí también a la vez de alguna manera son promesas, pero sobre todo son principios de vida. La bendición de tener la palabra de Dios y la Biblia es que Dios nos da principios en su palabra. Si nosotros obedecemos esos principios, tenemos muchas bendiciones. Entonces, esas también son bendiciones, porque son bendiciones como respuesta a seguir sus principios, pero de una manera práctica como estos principios que nos da la Biblia, los vamos a aplicar en lo cotidiano de nuestra vida. Eso es lo que vamos a hablar en un ratico, que no nos demoramos mucho, pero con seguridad va a ser valioso para ustedes dedicarle este momento a esto que vamos a analizar, porque si vamos instalando estos principios, van a hacer un cambio trascendental en nuestra vida y vamos a mostrarle a otras personas cómo vamos mejorando, cambiando, madurando y cómo las bendiciones vienen solas si nosotros obedecemos la palabra, ¿ok? Entonces, tenemos algo que hemos escuchado mucho, pero la pregunta es, ¿entendemos realmente lo que significa? Sí, es muy diferente. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, no sé, muchos conocen el cuento de los ositos. Son De los ositos, cerditos, ¿no? de los Ah, tres son cerditos. cerditos, 3 cerditos, que entonces construyeron una casita y vino el lobo y sopló, y luego construyó otra casita y sopló, y otra casita y sopló. Yo creo que esto fue inspirado sobre este versículo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lo lees, sencillamente dices, el hombre que oye las palabras y las practica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Tenemos que analizarlo. Y entonces, ¿qué es en realidad, según el versículo, construir su casa sobre la roca? ¿Qué es lo que dice el versículo para ti? Bueno, sí, antes de pasar como al lado práctico, como que primero, como tú nos has enseñado de estudiar, de primero entender, de primero como que palabra por palabra, construir una casa sobre la roca, está muy bueno el ejemplo de los cerditos, porque es verdad, o sea, es el fundamento, es básicamente lo que va a sostener la casa. Yo creo que a veces pensamos que lo que sostiene la casa son también pues las columnas, pero si esas columnas, por más firmes que sean, no tienen una buena base, o sea, pareciera, uno las ve y pareciera que están firmes, que están hechas súper bien hechas, pero cuando viene el huracán, cuando viene la tormenta, si no hay un buen fundamento, o sea, si no hay una buena base abajo de esa casa o edificio o lo que sea, esa columna se va a derrumbar. Exacto. Entonces,
ahora no sé si pasarlo entonces a lo que yo pienso que es la vida, en la vida, lo que Bueno, representa. ahondemos un poquito en lo que estás hablando porque me parece súper interesante, porque el reparar Ujú. en la base Sí. es muy importante. Y recuerdo un predicador cuando yo estaba recién convertida, que fue a la iglesia donde yo me congregaba, y daba un ejemplo, y entonces decía que un hombre se acercó a una construcción gigantesca que estaban cavando hacia abajo, y era un hueco tan profundo que no se veía negro, negro, negro hacia abajo, y decía, y entonces el hombre se acercó y preguntó, ¿qué están haciendo con ese hueco? O sea, ¿qué quieren Ajá. encontrar? Sí, Porque ese hueco tan abajo, ¿qué están tan haciendo? profundo. Entonces dice, bueno, porque esto es para un cohete que va a la luna. Entonces él decía, cuanto más Profundo. profundo va el Ujú. cimiento, más lejos llegas. Oh, wow. Entonces, ¿qué pasa? El cimiento, de acuerdo al cimiento, un ingeniero y un arquitecto sabrían, si ven el cimiento, sabrían qué van a construir. Claro. Si una casita, si un Claro, edificio, yo me imagino que en la misma base donde se construye una casita de un piso no puede ser la misma base en la que se construye un rascacielos. exactamente. Es como que es Entonces importante saberlo cambia también. todo. Entonces por eso es tan fundamental. Realmente es súper importante Ujú. la base, los cimientos, como tú misma lo dijiste al principio, me parece que es muy importante reparar. Entonces, cuando el versículo menciona la casa sobre la roca en Ujú. sí, la roca, sabemos que por la Biblia, la roca es Jesucristo. Jesucristo en sí mismo es la palabra, Mm. porque habla de Jesucristo como el verbo se hizo carne. Se encarna. Ujú. Entonces, Él es, él es Jesucristo en sí mismo, es todo lo que es Jesucristo en la roca, pero también es la palabra. Sí. Entonces, por eso, el versículo, antes de llevarlo a la práctica, dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ujú. Está diciendo entonces cuál es la base. Sí. Está explicando en sí cuál es la base. ¿Sabes qué me hace acordar? Bueno, ya voy a hablar de lo que pienso de la vida práctica, porque Ajá. me acordé de un ejemplo que yo creo que yo lo he contado varias veces, que es cuando empezó mi vida cristiana. Yo, como muchos, no digo que todos, pero pues la mayoría, al principio cuando uno llega a la iglesia, inconsciente, o sea, no sé si es intencional o no, pero pues yo todavía, como yo había contado, por más que venía todo, hacía haciendo muchas cosas a mi manera todavía, digamos que en rebeldía o no, o por inmadurez y todo, pero yo aún sabiendo lo que debía hacer, obedecer, no lo hacía por, por cosas de, ay, yo no quiero que, cosas inmaduras, por Sí. falta de sabiduría y de todo, y falta de, pues ahora entiendo que es parte de mi testimonio. Pero entonces yo me acuerdo que en un taller del Instituto Bíblico que dicta el pastor, él dijo, entre tantas cosas hablando, dijo una frase que es que la radicalidad atrae bendición. O sea, si tú quieres tener bendición en tu vida, debes ser radical. Y yo lo escuché, y yo escuché tal, y me fui. Y yo, se me quedó en la mente. O sea, si quiero bendición en mi vida, ¿quién no quiere bendición en su vida? Yo quiero bendición en mi vida. Yo quiero ver qué es lo que Dios tiene para mí. Porque cuando uno llega a la iglesia, uno escucha mucho, Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te va a bendecir. Uno ve como Dios ha bendecido a otras personas, ve jóvenes de la misma edad de uno casados, con personas que los aman, que los respetan. Entonces yo dije, yo quiero recibir la bendición en mi vida. Sea lo que sea, yo quiero la bendición en mi vida, entonces voy a ser radical. ¿Y Ujú. qué hice para ser radical? Pues lo que estamos hablando. Ya yo las venía escuchando la palabra varios meses, entonces decidí obedecerla. Porque ese es el punto exacto. Porque escuchen algo, uno puede pensar, leer la Biblia trae bendición, conocer la Biblia trae Ujú. bendición, hay que leer la O Biblia, ir hay a la que iglesia, orar, ir ir a a la la iglesia. iglesia trae bendición, pero es que está hablando de dos cosas que,
que son tan importantes la una como la otra. Es el que oye estas palabras y las pone en práctica. Ujú, Es como un hombre prudente. Entonces, ¿qué pasa? Todos pedimos sabiduría ujú, y todos pedimos prudencia. La prudencia, claro, hay que pedirla, es uno de los frutos del Espíritu. ujú. Pero en la práctica, ser prudente ya está en mis manos, ya. Puede ser que venga también de Dios y que sea un fruto y que crezca en prudencia como nadie, porque Dios me regaló ese don Ese y don. ese fruto del Espíritu. Pero en la práctica, ser prudente es que lees un principio en la Biblia y lo aplicas en Sí. tu vida práctica. Entonces, ¿cómo aplicar este versículo? Pues sencillamente, si leo que dice, la mentira, no os mintáis unos a otros. Es Ujú, un principio de vida, punto. Así de sencillo. ¿Qué voy a hacer con ese principio? ujú. Tiene que haber una conversación conmigo mismo, ¿no? Y decir, listo, dice que no me mienta, pero entonces puede haber una charla hasta con Dios, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo vive uno sin la mentira? ¿Pero cómo así? Si todo, yo necesito para mi negocio mentir, pero si yo... Puedo perder mi trabajo si no miento. Y uno puede orar y Sí. demorarse, como he visto que tú has dado testimonio, que no fue de la noche a la mañana, sino que te demoraste meses en decir, todas mis amistades que me invitaban a rumba, que me invitaban a todo, toda esa gente, ¿será que tengo que renunciar a todas esas personas? Exacto. Y te demoraste un tiempo en asimilarlo hasta que un día dijiste, a esa gente a la hora de la verdad ni me conviene y la paso más rico con los de la iglesia sanamente. No, y que no, y que me alejaban a lo que yo quería. Yo quería la bendición de Dios, pero si yo seguía teniéndolos a ellos en mis contactos, en mi Instagram, mis redes sociales, uno también tiene que conocerse, uno tiene que saber que uno, si tiene ahí la tentación, uno lo va a hacer. Es tener esa sabiduría que solo puede venir del Espíritu Santo más cuando uno es joven, porque yo lo que tenía era 21 años. Sí, claro. eh, eh, es decir, no me conviene. Quiero la bendición de Dios. Y es impresionante como esas cosas que tú crees que necesitas, que, mis amigos, no sé qué. Dios siempre, si tú te dispones a quitarlos, Dios siempre, digamos que te va, no es que te da, no es que lo reemplaza, sino que te da algo mejor. Entonces, Dios siempre contesta, pero sí, a veces uno está en ese Y otra proceso cosa, de, Valerie, que finalmente cuando uno ora y dice, Dios ayúdame, entonces viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si tú dices, ujú, yo no puedo, en mi fuerza yo no puedo renunciar a esto, yo no puedo renunciar a esto, yo no puedo cambiar esto. Es verdad, tú no puedes solo, pero como no lo vas a hacer solo, si no no, es Dios quien te va a ayudar, entonces poco a poco, a medida que te vas encontrando, leyendo la Biblia, que es algo básico de un cristiano, ¿no? De una persona que quiere seguir a Cristo, es leer la Biblia empezando básicamente por los evangelios, porque tienes que conocer a Jesús y seguir sus enseñanzas. Entonces, luego sigues con el Antiguo Testamento, lo que quieras, pero pues obviamente conocer a Jesús, seguidor de Cristo. Entonces, vamos cogiendo un principio, de decir, no sigas leyendo, o no lo embolates, o no digas, no, dile, Señor, para mí es difícil de entender cómo esto se puede hacer, pero quiero hacerlo a tu manera y quiero que me muestres un camino en que yo pueda vivir libre de la mentira, sin depender de la mentira, de verdad, por coger ese ejemplo, ¿no? Porque puede ujú. ser cualquier otra cosa. Y también entender que hay cosas que son, que uno lleva viéndola toda la vida, cosas que son como las mentiritas blancas, que son mentiras, Sí. de pronto no te estás robando un banco, pero al fin y al cabo son mentiritas. Y de pronto tú toda tu vida vistes a tu papá, a tu mamá diciendo, ay, que en 5 minutos estoy, y estaba en la casa cepillándose los dientes. Son cositas que uno ha visto toda la vida y uno tiene que decir, o sea, no, Se van normalizando de tanto verlas y pensamos que es bien y que es normal, y pero se, finalmente esas mentiritas, si tu esposo oye que tú se las dices a tu mamá, ¿cómo va a confiar en ti? Un día decir, claro. cuando me case con mi novia, ella me va a mentir a mí, porque le mintió a la mamá. O sea, eso afecta el nivel de confianza tremendamente en Claro, una relación. sí. Entonces, son cosas que parecen pequeñas, pero que ¿No? Y que yo, pueden afectar y mi mucho. punto es que conocernos de saber, ok, yo estoy haciendo esto porque lo vi toda mi, es como digamos un acento, que yo una vez hablando con una de las niñas le decía, es como que tú reaccionas así, tú eres así, porque pues eso es lo que has visto toda tu vida. Es como Claro. decir que, eh,
por qué tengo acento argentino? Pero obviamente que tienes acento argentino porque naciste en Argentina y creciste en Argentina y eso fue lo que escuchaste Claro, siempre. Entonces uno entender primero de dónde viene, porque claro. es que yo lo estoy repitiendo porque esto fue todo, pero que una persona que yo ama y lo haga, no quiere No, y que a decir la que vez está podemos ser bien. críticos. ¿De qué le sirvió a mi familia esto? ¿Le sirvió para bien? Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un principio, dice, todo el que oye las palabras, está hablando de oír, oír, Ujú. escuchar, leer, y las pone por práctica, o sea, no solo oidores, sino hacedores. Sí. Es como un hombre prudente. Claro, un hombre prudente, ¿por qué? Porque el hombre prudente piensa en el futuro. Una persona prudente dice, la persona improvisada, la persona acelerada, la persona imprudente, es la Ujú. que dice, ay, construyala donde sea ya, hágalo rápido. No, el prudente dice, a ver, calcula, si construyo esta casa acá y viene esto, aquello y aquello, ¿qué va a pasar? Entonces, contempla las cosas que pueden suceder. Entonces, eso es la palabra. La palabra nos es la base que esa roca que es Jesucristo y su propia palabra, es la base que nos va a guardar para eventos futuros, Sí. presentes y futuros. Entonces, por eso es tan importante, porque cuando nosotros ponemos nuestra base, que es nuestra vida, la casa nos representa a nosotros. La roca es Jesucristo y su palabra. Cuando nosotros ponemos sobre la palabra, esa es nuestra base, sobre esa nos paramos, no sobre el consejo de otra persona, no sobre nuestra propia opinión, no sobre la experiencia, porque a veces la experiencia nos puede llevar por lugares muy equivocados, no sobre nuestra emoción, Ujú. porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, sino sobre la palabra. No me importan mis argumentos, no me importa nada. La palabra no es para entenderla siempre, es para obedecerla. Ujú. Punto. La palabra es para obedecerla. Así a veces no estemos de acuerdo, a veces no lo entendamos del todo, porque es imposible, porque es espiritual, es para obedecerla. Cuando oyes la palabra y la obedeces, serás prudente y pondrás tu casa sobre Sobre la la- roca. Y también es muy lindo imaginarse cada área de la vida, como que digamos que estamos en un complex y cada área de la vida es una casa que estás formando, ¿no? Exacto, Entonces, esta casa es mi matrimonio, exacto. esta casa es mi negocio, esta Economía, casa es mi economía, mis hijos. Entonces, porque la mayoría de las personas y las mujeres soñamos, ay, cuando me case, ay, cuando tenga mis hijos, ay, cuando tenga mi negocio. Pero para eso, entonces, primero trabaja en tu fundamento. difícilmente si eres soltera y no obedeces la palabra, la vas a obedecer cuando estés casada. Y hay principios tan importantes en el matrimonio como el perdón y no Ujú. guardar rencor. Y si nosotros no obedecemos esos principios como el perdón y no guardar rencor, que el Padre nuestro y el perdóname, así como perdono a los que me ofenden, tiene que ser un principio de vida. Y si no lo es, mi matrimonio no va a prosperar. Porque el matrimonio es de perdonar todos los días, incluso de orar en la mañana y prepararse para perdonar al esposo y prepararse para pedir perdón. Así es que bueno, creo que hemos llegado al final. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que este principio tan fundamental para la vida cristiana podamos aplicarlo y pedirle a Dios que nos haga ese milagro y que poco a poco, tal vez fallemos al principio y todo, no pasa nada, pero empezar y poner nuestro corazón y disponernos para que Dios haga el milagro en nosotros. ¿Les parece bien? Bueno, Listo. Padre hermoso y Rey amado, te damos muchas gracias. Gracias por este tesoro hermoso que es tu palabra. Te pedimos en este día que seas tú, precioso Señor, realmente poniendo el querer en nuestro corazón de que tu palabra sea esa guía, ese fundamento, esa base, que Jesús, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo y toda la Biblia sean ese manual de vida sin el que no puedo vivir ni un solo momento de mi vida. Ayúdame a obedecer tu palabra. Haz un milagro en mí. Sé que no puedo solo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él es mi fuerza. Señor, glorifícate en mi vida. Ayúdame a crecer, a madurar, a ser sabio y prudente para dar testimonio a otros y poder hablar de ti para llevar el mensaje de vida eterna. Te lo pido
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Qué bendición tenerlos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite.